زلزله‌زدگان فردا عازم استان کرمانشاه می‌شود. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy lunes nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. La Unión Europea concretó las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, que incluyen el embargo para la comercialización de armas. Y esta noticia se suma a la expectativa por un posible default o incumplimiento del pago de la deuda externa venezolana. La Unión Europea presiona al gobierno de Nicolás Maduro con nuevas sanciones. Los cancilleres del bloque, reunidos en Bruselas, aprobaron por unanimidad un sistema para congelar activos e imponer restricciones de viaje a funcionarios del gobierno chavista. Las sanciones incluyen el embargo a la venta de armas y equipos militares para evitar que sean usados en la represión o vigilancia de los venezolanos. Estas medidas buscan generar que el régimen venezolano respete los principios democráticos y libere a los presos políticos. Tenemos nuevas sanciones para Venezuela. Todos nosotros, incluido Reino Unido, trataremos que el señor Maduro recupere el sentido de lo que hace con su país. Las nuevas sanciones llegan en vísperas de un encuentro entre el gobierno chavista con sus acreedores para intentar renegociar la deuda externa, aunque Nicolás Maduro advirtió que su país no caerá en default. Han jugado a que Venezuela se declare en default. Nunca, el default nunca llegará a Venezuela, nunca llegará. Venezuela siempre tendrá una estrategia clara y ahora nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda externa de Venezuela porque no vamos a seguir en esta línea. De otro lado, el proceso de diálogo entre el oficialismo y la oposición parece estancarse. Este miércoles se había fijado como fecha de un posible inicio de las conversaciones en República Dominicana. Sin embargo, el sábado la opositora Mesa de la Unidad Democrática declaró el suspenso del proceso debido a que el gobierno no había gestionado la presencia de garantes para el diálogo. Es que nosotros la semana pasada convocamos al proceso de negociación internacional, que asumimos la ofensiva en esta materia, apenas el gobierno responde ayer domingo. No veo fácil que puedan convocarse los cancilleres de domingo a miércoles. Los cancilleres en el mundo siempre tienen una agenda. No todos los opositores parecen satisfechos con este posible acercamiento al chavismo. La coordinadora de la organización política 20 Venezuela, María Corina Machado, considera que es una nueva treta del gobierno para embaucar a la unidad, como en los pasados comicios regionales. Con toda la ley. Estas sanciones eran algo de lo que ya se venía hablando, bueno, finalmente se han concretado. Incluyen el embargo, la no venta de armas, pero también se abre una lista en la que pueden ser incluidos personajes del régimen que aún no han sido puestos ahí, digamos. Sí, en el caso de la Unión Europea todavía está en la fase en la cual quiere que sus advertencias sobre sanciones sean tomadas en serio y entonces las primeras sanciones son una forma de demostrar, porque incurres en un costo al aplicarlas, de que la amenaza de sanciones ulteriores, si no hay un cambio en la conducta política del gobierno, es una amenaza que debe ser tomada en serio. Pero las sanciones que ya están causando, digamos, un efecto sobre la economía, y hay que decirlo claramente, sobre las condiciones de vida de la población, son las sanciones de Estados Unidos, que esas sí tienen mayor alcance, porque básicamente era sabido que el gobierno se estaba quedando sin recursos para pagar su deuda externa. Y claro, el tema es que si tú le prohíbes a personas naturales y jurídicas de los Estados Unidos negociar con bonos del Tesoro o de PDVSA, o sea, bonos venezolanos, impides parte de lo que intenta hacer ahora Maduro, que es refinanciar la deuda. Ahora, también Maduro
toma decisiones como la siguiente, ¿no? Ha nombrado a Tarek El Aissemi como el encargado del comité de renegociar la deuda. Es una persona que está en la lista de narcotraficantes del Departamento del Tesoro. Claro, es casi provocador, pero el tema es que incluso si no fuera el Aissemi, cuando Maduro dice queremos reestructurar y refinanciar la deuda, reestructurar básicamente implica ampliar los plazos, refinanciar implica emitir nueva deuda con la cual pagas la vieja deuda. Lo que impide las sanciones de Estados Unidos a empresas y ciudadanos de Estados Unidos es este segundo mecanismo. Entonces, incluso si no estuvieran personas sancionadas con las cuales no se puede hacer negocios, no se podría de cualquier manera refinanciar la deuda americana por parte de acreedores estadounidenses. Lo puedes hacer con otros acreedores, pero no con acreedores estadounidenses de tu deuda ya emitida. Hoy era un día clave. Sí. Y es la cita que había convocado Nicolás Maduro para el tema de la deuda del país de Venezuela, y dice el diario El Nacional: terminó la reunión del gobierno con tenedores de bonos sin acuerdo concreto. El Ejecutivo se limitó a abordar las sanciones de Estados Unidos en su contra. Bueno, no es una buena noticia para el pueblo venezolano. ¿Sí? Ahora, la paradoja es que entre la insolvencia del gobierno y de PDVSA, por un lado... Porque ahí hay una diferencia. Ahora, ¿el gobierno es PDVSA y PDVSA es el gobierno o no? Sí, pero emiten deuda por separado, ¿no? PDVSA como empresa y deuda del gobierno central. PDVSA en principio podría, de hecho ya ha operado de esa manera, digamos, respaldar su deuda con activos de la empresa. Pero bueno, a lo que iba era que entre que el gobierno y la empresa ambos son insolventes, por un lado, y el gobierno estadounidense no permite, digamos, a ciudadanos y empresas estadounidenses negociar con deuda venezolana, la deuda venezolana tiene un valor de mercado tan bajo que si el gobierno tuviera acceso a unos 20.000 millones de dólares, podría comprar toda la deuda externa. ¿Y Rusia podría hacerlo? Rusia o China, digamos, esa es una de las paradojas en esta situación. O sea, cuando un gobierno no puede pagar su deuda, los bonos que pueden tener un valor nominal de 10 en el mercado tienen un valor real de 2. Si tú tienes los dos, compras el bono que emitiste a 10 y ya no pagas los 10. Seguimos con el tema venezolano. Nicolás Maduro reconoció que hay problemas económicos en su país, aunque responsabilizó de ellos a la supuesta persecución de Estados Unidos y a una guerra económica interna. En una entrevista con el español Jordi Évole, grabada en Caracas, el mandatario venezolano dio su particular visión de los políticos encarcelados como Leopoldo López. Me ha llamado la atención una cosa en cuanto a la moneda de aquí, y es que para comprar un paquete de pañales se necesita todo esto, presidente. Sí te puedo decir que Venezuela ha sido sometida durante los últimos 4 años a una de las modalidades más bestiales de la guerra económica, que es la imposición de un sistema de cambio ilegal dominado desde Miami, que fija el precio de la moneda venezolana. Es un modelo para rendir a un pueblo. Lo que yo no sé es lo que se le pasa a usted por la cabeza cuando ve esto, cuando alguien tiene que ir a comprar un paquete de pañales con esta plata. Me da indignación, me da mucha rabia. Presidente, ¿en Venezuela hay presos políticos? En Venezuela hay políticos que han cometido delitos y que han sido juzgados por la Fiscalía General de la República y por los tribunales. A su entender, ¿esos políticos que están en la cárcel son presos políticos? Ninguno está preso por haber sido líder político, por haber promovido una idea, por haber no, sino porque violaron las leyes. Si yo en esta visita a Venezuela quisiese entrevistar a Leopoldo López, ¿podría hacerlo? Bueno, ya eso es un tema de los tribunales, eso no depende directamente de mí. ¿Por qué este líder opositor está en arresto domiciliario? Yo lo lamento mucho, ¿oíste? ¿Ah, sí? Sí, yo lamento mucho porque yo conozco a Leopoldo desde hace tiempo. No estoy de acuerdo con sus ideas. Él tiene una escuela extremista.
Bueno, ¿hasta qué punto entrevistar a una persona que está con arresto domiciliario es tema de los tribunales? En todo caso sería tema del Ministerio de Justicia, en fin, no sé exactamente cómo serán las reglas en Venezuela, pero cuando le pregunta al entrevistador qué le viene a la mente cuando ve este fajo de billetes, bueno, el drama de los venezolanos, pero también el primer gobierno de Alan García en nuestro caso. Claro, y por eso sabemos que esto no es producto de una guerra económica, es producto de una política monetaria expansiva, fuera de todo límite, que genera un déficit fiscal que solo se cubre con nueva emisión, ¿no? Política fiscal deficitaria y política monetaria que, digamos, tiene como propósito cubrir el déficit fiscal. Las sanciones estadounidenses que tienen efecto sobre la economía venezolana son de agosto de este año, no son de hace 4 años. O sea, la situación en la que ha llegado Venezuela es producto de la política económica del gobierno. Ahora, desde agosto, puede añadirse las sanciones estadounidenses, pero no son la causa del problema. Vamos a otra región del mundo. La cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7,3 en la frontera entre Irak e Irán ha subido a más de 450 y hay más de 7.000 heridos. Este es uno de los terremotos más mortíferos en lo que va del año y es probable que estas cifras aumenten a medida que continúen los trabajos de rescate y remoción de escombros. La provincia más afectada ha sido Kermanshah, a 15 kilómetros de la frontera con Irak. La ciudad de Sarpol el Sahab, ubicada en esa provincia iraní, sufrió la destrucción de su único hospital. Solo esta área tiene 84.000 habitantes, por ello los heridos han sido trasladados a Teherán para su atención. Hasta el cierre de esta edición, el Centro Sismológico de Irán ha reportado más de 150 réplicas. Ahora 70.000 personas necesitan refugio de emergencia, según la Media Luna Roja iraní. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en Filipinas, donde participó como invitado de la Cumbre de Países del Sudeste Asiático. En Manila se ha destacado la sintonía demostrada entre Trump y el mandatario filipino Rodrigo Duterte, cuestionado por su brutal política antidrogas. Las multitudinarias protestas de filipinos contra Donald Trump y los líderes mundiales han intentado opacar la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en la ciudad de Manila. Pero los disturbios no han distraído al presidente Rodrigo Duterte, que sin calentar la voz y evidentemente desafinado, cantó a dúo con la diva del pop filipino Pilita Corrales la canción romántica Tú. Este tema tiene un verso que dice: tú eres la luz en mi mundo, la mitad de este corazón mío. Según bromeó Duterte, lo hizo por orden del comandante en jefe de los Estados Unidos. Sin embargo, la buena relación entre los líderes ha quedado en evidencia también en sus declaraciones. Tenemos una gran relación, esto ha sido muy exitoso. Las conferencias de ASEAN han sido manejadas maravillosamente por el presidente de Filipinas y sus representantes. Realmente disfruto estar aquí. Trump tampoco ha condenado la polémica política antidrogas de Duterte, que ha sido señalada en la comunidad internacional por sus constantes violaciones a los derechos humanos. Ya en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, los altos representantes de los 10 países de esta región y sus socios han hablado sobre la lucha contra el terrorismo, el programa nuclear de Corea del Norte y la situación del mar de China Meridional. El presidente estadounidense ha pedido a los miembros de este bloque ser fuertes e independientes. Además, se ha ofrecido como mediador entre los demandantes por el caso del mar Chino. Bueno, esta reunión, esta simpatía que tiene con Duterte se ha comentado bastante y se ha criticado también. Y también el fin de semana, que no hemos tenido el programa, se ha dado ese comentario que tuvo Donald Trump después de su reunión con Vladimir Putin, ¿no? Diciendo que le creía cuando Donald Trump decía que no se metió en las elecciones presidenciales. Cuando Putin, claro, Trump diciendo que le creía cuando Putin le decía que no tuvo ninguna interferencia, algo que después Trump tuvo que cambiar. Bueno, él ya había dicho desde hace meses atrás de que él le creía a los servicios de inteligencia de su país cuando decían que sí hubo interferencia. Entonces tuvo que decir que él creía que Putin creía eso, pero que él prefería creerle a los servicios de inteligencia norteamericanos. Una precisión que tuvo que hacer después. Tuvo que hacer llegando a su país. En Asia, sí. Pero después de la reunión con Putin.
El régimen de Corea del Norte ha señalado que durante su primer viaje por Asia, el presidente de Estados Unidos ha suplicado por guerra en la península de Corea y ha demostrado que es un destructor y negociante que solo quiere sacar dinero de los bolsillos de sus aliados. Según la televisión estatal norcoreana, el objetivo final de Donald Trump es llenar la avaricia de su dictadura militar y lograr que elimine la disuasión nuclear de autodefensa. Por su parte, Donald Trump escribió sobre Kim Jong-un en su cuenta de Twitter. Bueno, veamos lo que dijo. Llamándome viejo cuando yo nunca llamaría enano y gordo. Bueno, me esfuerzo tanto en ser su amigo, tal vez algún día ocurra esto. ¿Qué tipo de diplomacia es esta? Bueno, al menos por ahora Trump responde con ironía, cosa que no era habitual en él, porque más bien solía responder enardecido. En todo caso, en lo que creo que no se equivoca Corea del Norte es cuando dice que quiere sacar dinero del bolsillo de sus aliados. Dicen que es lo único que quiere, yo no diría eso, pero en todo caso, cuando vas a una región del mundo diciendo que uno de tus propósitos fundamentales es convertir tu déficit comercial en la medida de lo posible, en un superávit comercial, lo que les estás pidiendo es que te compren más productos, o sea, bienes y servicios. Pero en todo caso, Trump ha estado bastante sosegado, ¿sí? No sé si dopado o finalmente haciéndole caso a sus asesores. Sí. Ojalá esta sea la nueva tónica, pero no apostaría mi dinero a ello. Una pausa y al volver. Se cumplen 2 años de los atentados que aterrorizaron a París. El primer ministro libanés Saad al-Hariri, por cuya dimisión su gobierno culpa a Arabia Saudita, aseguró que volverá a su país en breve. La denuncia del renuncio de Hariri desde territorio saudita causó una escalada de tensión entre ambas naciones. Las tensiones entre Líbano y Arabia Saudita no han impedido que miles de corredores participen en el maratón de este domingo, un evento que también ha servido para expresar una inusual unidad entre los simpatizantes de distintas tendencias políticas que han pedido al renunciante primer ministro Saad al-Hariri que regrese, inclusive dedicándole la carrera con carteles que decían "corriendo por ti" o "te estamos esperando". Pero Hariri, un aficionado al atletismo que participó en este maratón el año pasado, ha señalado que volverá a su país en 2 o 3 días e insinuó que podría retirar su renuncia. Si quiero alejarme de la renuncia, se debe respetar la política de desvinculación de los conflictos regionales del Líbano. Esas cosas no podemos manejarlas. Volveré, puedo regresar esta noche o mañana, pero si no quieren que tome medidas de seguridad para protegerme, regresaré. Quizá en 2 o 3 días. En esta primera entrevista tras su polémica renuncia desde Arabia Saudita hace 9 días, Hariri ha señalado que Líbano está en riesgo de sanciones económicas árabes por las intervenciones del grupo Hezbollah, respaldado por Irán, en conflictos como el de Yemen y Bahrein. Hezbollah es parte de la coalición del gobierno de Hariri. No obstante, el primer ministro señala que Líbano debe asumir una política de desvinculación del conflicto regional. Necesitamos saber que hay 300.000 a 400.000 libaneses viviendo en el Golfo. Tenemos libaneses viviendo en Europa y en todas partes del mundo. ¿Qué pasará con ellos si nos involucramos en estos conflictos? A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Líbano se mostró satisfecho por el pronto retorno de Hariri para discutir su renuncia. El partido del primer ministro también respaldó las declaraciones de Hariri en su entrevista televisiva. El anuncio del todavía primer ministro llegó un día después de su encuentro con el rey Salman de Arabia Saudita en el aeropuerto de Riad, luego de que el monarca regresó de un viaje a Medina. También se reunió con embajadores de Turquía y Reino Unido. Bueno, esta historia es rarísima, insólita, ¿no? Incluso para nosotros que hemos visto a un presidente renunciar por fax. ¿Quién es Hariri? Hariri es el primer ministro del Líbano, tiene nacionalidad saudí,
pese a que era primer ministro del Líbano. Su padre fue primer ministro del Líbano. Es una de las mayores fortunas del Líbano, pero fortuna hecha fundamentalmente en Arabia Saudita y cuya empresa fundamental andaba en mala situación. Claro, acá lo extraño es que siendo el dueño de un medio de comunicación, un canal de televisión, no solo renuncia fuera de su país al cargo de primer ministro. Y no en su canal. Sino que no lo hace a través de su canal, sino a través de un canal saudí. ¿Arabia? Y luego a la Arabia. Y luego permanece en Arabia Saudita. Con lo cual, claro, alegando razones de seguridad, pero el propio presidente y los servicios de inteligencia de su país alegan que no entienden a qué riesgo de seguridad se refiere. Entonces, ¿qué crees? ¿Que está secuestrado por los sauditas? Digamos que ha sido invitado a permanecer por tiempo indefinido en Arabia Saudita. Pensemos en el caso de quien era el primero en la línea de sucesión al trono, Mohammed Ben Nayef, y que curiosamente en un momento dado renuncia al cargo para permitir que pase a ocupar su lugar el actual sucesor e hijo del rey, Mohammed bin Salman. Desde que renunció al cargo no se le ha visto en público. Entonces, digamos, esto es algo que tiene antecedentes bajo el nuevo monarca de facto, que es bin Salman, porque se decía desde hace bastante tiempo que el rey en realidad no está en condiciones, por razones de salud, de ejercer el gobierno. Ya hay más de 30 príncipes de la familia real que están presos, ¿no? Claro. Bueno, en el Ritz-Carlton, pero presos. Este era un gobierno que se articulaba en torno a los consensos dentro de la familia real. Ben Salman quiere convertirlo en una auténtica monarquía absoluta centrada en torno a su figura, todo parece indicar. París no olvida. 2 años después de los atentados terroristas del 13 de noviembre, el gobierno de Emmanuel Macron presidió un homenaje este lunes a las 130 personas que murieron y 350 que quedaron heridas en un atentado que fue reivindicado por el Estado Islámico. El presidente Emmanuel Macron y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, recorrieron cada uno de los 6 puntos de la ciudad donde el grupo terrorista Estado Islámico cometió múltiples ataques la noche del 13 de noviembre del 2015, dejando 130 muertos y más de 350 heridos. En cada punto donde se registró la masacre, se leyeron los nombres de las víctimas. Autoridades y familiares depositaron ofrendas florales y se hizo un minuto de silencio. Aleluya, 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 aleluya. La sala Bataclan, donde 90 personas fueron asesinadas, se convirtió en un punto simbólico. Allí miembros de la banda Eagles of Death Metal brindaron un conmovedor recital. Al término de la ceremonia, fueron lanzados al aire globos de colores. También se sumaron al homenaje un grupo de musulmanes con pancartas y frases dedicadas a las víctimas y otras contra el extremismo, como una forma de marcar distancia de la comunidad islámica de ideología radical como ISIS y otras formaciones violentas. Los atentados del 13 de noviembre cambiaron las condiciones de seguridad en Francia, que en octubre pasado aprobó una controvertida ley antiterrorista que permite a las autoridades ampliar sus poderes para allanar viviendas, cerrar lugares de culto y restringir los movimientos de presuntos extremistas. Bueno, volvemos al tema de Hariri. Hariri, un aficionado al atletismo, participó en la maratón que hemos visto hace unos instantes, pero tenemos ahora una nota sobre el caso de Manuel Burga. En un instante, pero primero veamos la información sobre lo que sucedió hoy día y que realmente es un drama para Italia. No van al Mundial, ¿no? Los azules la lloran, ¿no? Quedaron 0-0, quedamos fuera del Mundial. Adiós a Rusia, Italia fuera del Mundial. ¿Después de cuántos años que no van al Mundial? 1958. Este era un equipo italiano digno del olvido, salvo por el arquero Gianluigi Buffon, que de haber clasificado a Italia
habría jugado su sexto mundial. Buffon no solo es un caballero, sino que es probablemente uno de los mejores arqueros que jamás haya tenido Italia o el fútbol mundial. Por él esto termina siendo una lástima. Tenemos videos también de las reacciones en Italia ante esta eliminación. No van al Mundial, un Mundial sin Italia, veamos. Passa, è tiranno ed è giusto che sia così. Mi dispiace. Pues el tiempo pasa, ¿no? Y es partita, diciamo, ufficiale sia. Es el último partido oficial, creo que está diciendo. Qualificazione mondiale. Sí, y obviamente al no calificar al mundial. Perché è successo? 175. Valutato 175 tutto l'impegno partidos complessivamente. internacionales. Abbiamo avuto l'illusione che fosse facile, non lo era. No, quello no. Hay una ilusión de que iba a ser fácil y no lo fue. Perché chi gioca queste partite, chi le ha giocate sa cosa vuol dire affrontare queste squadre, sa cosa vuol dire, sa quanto. Quien ha jugado este tipo de partidos, quien ha enfrentado a esta escuadra sabe que no es un partido fácil. Bueno, una tragedia casi para Nacional, para Italia. Muchas gracias. Hasta aquí la información internacional. Gracias por seguirnos. Gracias, Farita. Hasta mañana.